Lección número 7. Vamos a hablar hoy del infierno. Recuerden que estamos en el tema de las postrimerías, estamos en las realidades últimas del hombre, estamos hablando de cómo el hombre está llamado a una vocación eterna, cómo el hombre no está llamado simplemente a vivir en esta tierra, y dijimos que la primera postrimería del hombre es la muerte, y hace 8 días hablamos de la muerte. Dijimos de la muerte varias cosas, que la muerte tiene 3 propiedades, que la muerte es certísima, o sea, con seguridad moriremos, que no sabemos en qué circunstancias y que morir mal es un error irreparable. Hablamos también de los temores que tenemos a la muerte, el temor al pasado, al presente y al futuro. Dijimos que la muerte del justo, en cambio, es una muerte bienaventurada. Aunque la muerte fue consecuencia del pecado, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, después de que viene Cristo, la muerte ya no es para nosotros una desgracia, porque dice San Pablo, para mí el morir es vivir y para mí el vivir es Cristo. O sea, cuando la persona muere en Cristo, entonces vimos la cita del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, donde dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y así es que debemos anhelar morir, morir en Dios, morir en gracia de Dios. Después dijimos que de la muerte viene el juicio. ¿Y cuántos juicios hay? 2. El primero, ¿cómo se llama? Universal. Particular. Y el segundo, universal. Hay un juicio particular y un juicio universal. Dijimos que el juicio particular, Hebreos 9:27, dice, el hombre muere una sola vez y luego viene para él el juicio. El juicio particular lo tenemos todos inmediatamente después del momento de la muerte. Morimos y tenemos nuestro juicio particular. ¿Qué será? Dar cuenta de la realidad que nosotros vivimos en esta tierra. Le decimos a Dios, esta fue nuestra vida, esta fue nuestra fe, estas fueron nuestras obras, ¿ok? Pero dijimos que este juicio determinará si nos vamos a salvar eternamente o si nos vamos a condenar eternamente. Dijimos que el plan de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Atentos, nadie está predestinado para la condenación. Todos fuimos creados para salvarnos. Sin embargo, Dios no puede obligar a todos a que se salven, porque entonces violaría la libertad del hombre. Porque hay hombres que podrían decir, es que yo no quiero estar con Dios eternamente, yo quiero estar lejos de Él para siempre. Sé que es la cosa más estúpida e insensata que puede suceder y sin embargo hay personas que pueden optar por esto, por no escoger a Dios. Pero entonces existe, atentos, la salvación que es el cielo o el purgatorio. Quien está en el purgatorio ya se salvó, simplemente está purificando para entrar definitivamente al cielo. Es decir, del purgatorio ya nadie se devuelve, no hay un paso atrás. El paso siguiente del purgatorio siempre será necesariamente la salvación, la gloria. Pero en cambio existe también la posibilidad terrible de condenarnos. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Existe la posibilidad terrible de condenarnos. El famoso poeta español Lope de Vega hizo un poema que más o menos describe la realidad de la vida presente. Dice así, ¿y yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible, o sea, es certísimo. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Y dice, posible, y río, duermo y quiero holgarme. O sea, holgarme es como vivir a mis anchas. Y dice, posible, y aún así tengo amor desordenado a lo visible. O
sea, las cosas temporales. Dice, ¿de qué me ocupo? ¿En qué me encuentro? ¿En qué me encanto? Loco he de ser, pues no soy santo. La voy a decir completa. ¿Y yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río, duermo y quiero holgarme. Posible, y tengo amor desordenado a lo visible. ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encuentro? ¿En qué me encanto? Loco he de ser, pues no soy santo. Un poema tremendo, un poema conmovedor, porque más o menos resume la vida del hombre sobre la tierra. Más o menos resume para qué existimos. Existimos para la salvación. No obstante, el plan de Dios en una persona puede fracasar. ¿Fracasó Dios? No, Dios nunca fracasa. Fracasa el plan de Dios en la persona, en la medida en que esa persona puede optar libremente por no adherirse a la voluntad de Dios. Entonces no existen en realidad dos caminos para los que nos creó Dios. No es que exista el camino de la salvación y el camino de la condenación. No, existe un solo camino, que es el de la salvación. Es lo que Dios quiere. Es para lo que Dios nos hizo. Sin embargo, uno puede voluntariamente renunciar a ese camino y escoger otro, pero ya no es un camino hecho por Dios, ya es un camino creado por nosotros, ya es un camino que nosotros escogemos, y es el camino de los infiernos, es el camino de alejarnos eternamente de Él. Y alguien me va a decir, pero ¿por qué vas a hablar del infierno si ya la iglesia no cree en el infierno? Hay personas que están tan profundamente permeadas por doctrinas racionalistas antieclesiales que incluso llegan a decir que San Juan Pablo II negó la existencia del infierno. Y me lo han dicho varias personas. Que dicen, Juan Pablo II negó el infierno. Y le digo, siempre hago este reto, doy 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos, óiganlo bien, 1.000.000 de pesos para el que en los próximos 3 días, para que pueda leer lo que quieran, me traiga un texto de San Juan Pablo II donde niegue la existencia del infierno. O si quiere le doy 5 días, 10 días o 15 días, o un mes. Pero si al cabo de un mes no me traes el texto, tú me das ese 1.000.000 a mí y yo se lo doy a los pobres. ¿Trato hecho? ¿Alguien hace ese trato conmigo? Nadie es tan insensato de hacer ese trato porque sabe que va a perder. Porque Juan Pablo II jamás ha negado la existencia del infierno. Lo que dijo San Juan Pablo II era sencillamente que el infierno hoy, en este momento, más que un lugar físico, es un estado del alma. Eso no significa que esté negando el infierno. Está diciendo una realidad todavía más terrible sobre el infierno. Está diciendo, hombre, el infierno no es un lugar, así como que vas por la avenida 80, volteas a la derecha y bienvenido al infierno. No es un lugar físico en ese sentido. Es un estado del alma porque quien se condena, recuerden que hablamos de la muerte como separación del alma y el cuerpo, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1005. Entonces decíamos que, claro, el alma que se condena, pues no puede estar en un lugar físico, tiene que estar en algún estado. Ese estado es el que llamamos infierno. Ahora, ese estado es un estado tremendo, un estado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, anoten, numeral 1033, Catecismo numeral 1033, dice que el estado del infierno es un estado de, anoten esta palabra, autoexclusión definitiva. Autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. O sea, yo escojo excluirme de estar con Dios eternamente. Yo escojo alejarme de Dios eternamente. Y dice San Juan Pablo II, es un estado del alma. Y acá quiero decirles que es una cosa terrible lo que nos dice, porque contrario a lo que muchos piensan,
los dolores del alma son peores que los dolores del cuerpo. Les voy a poner un ejemplo extremo para ilustrar. Levante la mano los que somos padres de familia, los que tenemos hijos. Muy bien. ¿Qué preferirías tú? ¿Qué preferirías tú? ¿Que te quiebren una mano a ti o que le quiebren una mano a tu hijo? ¿A mi hijo? ¿Hay algún sádico por ahí? No falta el que está perdido. Levante la mano el que preferiría que le quiebren una mano a él antes que se la quiebren a su hijo. Pero 1000 veces. Ok. ¿Por qué prefieres que te quiebren la mano a ti y no a tu hijo? Porque si me la quiebran a mí, el dolor que sufro es un dolor físico. Se puede paliar. Hay medicinas, hay morfina. El dolor físico siempre se puede remediar, te pueden sedar. Pero yo ver que le quiebran una mano a mi hijo es un dolor espiritual que es mucho más intenso que cualquier dolor físico. Y es mucho más intenso porque el dolor espiritual es un dolor que vincula el amor. Vincula el amor. Por eso es tan doloroso. Por eso es tan doloroso ver sufrir a una persona que uno ama. Por eso es tan doloroso una decepción amorosa. Por eso es tan doloroso que lo traicionen a uno. Porque vincula el amor. Y cuando el amor se ve herido, es lo que más duele en la existencia. Y San Juan Pablo II dice que el infierno hoy, o sea, en el estado actual, no es un lugar físico porque todavía los cuerpos no han resucitado. Dice el padre Fortea, famoso teólogo español y exorcista, que el infierno será el día de la resurrección de la carne, de alguna manera un espacio físico, porque el cuerpo necesita un lugar para habitar. Pero en este momento, como no ha habido resurrección de la carne, el infierno hoy es solamente un estado del alma. Pero allí sufren en el alma eternamente los que se condenan y sufren dolores espirituales. ¿Me escuchan bien? ¿Mejoró un poquito? ¿Quién como Dios? Sufren dolores espirituales terribles. Y por eso es tan terrible el hecho de siquiera imaginarnos que nos podemos condenar eternamente. Entonces, ¿qué es el infierno? Ya lo acabamos de decir, es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Mucha gente dice, pues no pasa nada, a mí qué me importa, he vivido sin Dios toda la vida, ¿qué me importa vivir sin Dios toda la eternidad? No, es que no será así, es que no será así de fácil, es que no es simplemente vivir sin Dios como se vive acá. Es que vivir sin Dios después de contemplarle es la agonía más trágica que puede existir sobre la tierra. Es la fractura antropológica más profunda que puede darse. Porque en el momento en que veas a Dios, el momento del juicio en que contemples a tu Dios cara a cara, en Dios encontrarás la felicidad que tu corazón anhela. El ser humano cuando ve a Dios encuentra la saciedad de todos sus anhelos. Cuando lo contempla, encuentra todo lo que durante la vida buscó a través del pecado y jamás encontró. Pero ve a Cristo y lo encuentra todo allí. Y la agonía más terrible del condenado será alejarse de ese Dios amor. Alejarse para siempre de ese Dios amor. Hay un ejemplo que a mí me sorprende mucho de un sacerdote jesuita, el padre Jorge Loring. Él dice que para entender el dolor del infierno, dice, pone un ejemplo, dice, el dolor del infierno de un condenado, cuando se aleja de Dios, dice, es semejante a la apuesta que hacen un par de amigos en un barco en alta mar. Están en un transatlántico y están en alta mar. Y entonces el par de amigos se hacen un reto y dicen, bueno, el uno le dice al otro, te apuesto $1,000, $1,000 a que soy capaz de arrojarme al agua
con la condición de que una vez me arroje, tú grites hombre al agua y me recojan. 12 de la noche, 1 de la mañana, todo oscurísimo, la marea picadísima, y este tipo insensato hace esta apuesta. Y el otro dice, hecho, hagamos la apuesta. Y dice, este hombre se tira al agua. Su amigo grita, hombre al agua. El barco da un giro reglamentario para buscarlo, pero resulta que la marea que genera un transatlántico es tan alta, el oleaje de tan altos metros, que no alcanzan a ubicarle. El tipo levanta la mano, pero nadie le ve, las olas le tapan. Segunda vuelta reglamentaria, tercera vuelta reglamentaria, no lo encontraron, el barco se va. Entonces dice el padre Lorin, ¿qué siente esa persona en medio de la nada, en medio de un océano inmenso, en la más tremenda oscuridad, con el agua más helada que te puedas imaginar? ¿Qué siente esa persona viendo cómo se va ese barco que es su única esperanza de sobrevivir? Así se entiende un poco la agonía que experimenta el condenado cuando se aleja de Dios eternamente. A mí no me importa ese barco, sí te importará. A mí no me importa Dios, sí te importará. Y qué terrible saber que no pasarán 1 año, 2 años, 10 años, 50 años, sino 1000 años, 100.000 años, 100.000 millones de años, y todavía faltarán otros 100.000 millones para faltarte otros 100.000 millones. Porque el Señor dice que el infierno es eterno, que el infierno es eterno. ¿Y dónde lo dice el Señor? En muchas ocasiones. Vamos a ver uno de esos textos. Evangelio de San Mateo, vamos a anotar estos textos que les voy a dar. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 29, dice así, 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti, más te conviene que pierda que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala de ti. Te conviene que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Quién como Dios? El Señor está hablando aquí entonces de la realidad de la existencia del infierno. Pero en el capítulo 25, versículo 31 y siguiente, especialmente el 31 y siguiente, es toda la parábola del juicio final. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Vengan benditos de mi Padre y a los otros id malditos al fuego eterno. Cuando le dice en el versículo 41 a los que se condenan, dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Al fuego qué? ¿Al fuego qué? Preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Entonces miren que ya hemos hablado de varias cosas. Primero hemos dicho que la existencia del infierno es una verdad de fe, es una verdad bíblica. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1033 habla del infierno como una autoexclusión. Entonces definimos el infierno como una autoexclusión definitiva de la voluntad de Dios. Tercero, dijimos que el infierno es terrible precisamente porque te alejas para siempre de Dios. Eso es lo que el Concilio de Letrán, el cuarto Concilio de Letrán del año 1215, llamó la pena de daño,
¿Qué es la pena de daño del infierno? No ver a Dios nunca más, alejarse de Dios para siempre. Dijimos además que el infierno es eterno y acabamos de ver un texto bíblico donde el Señor resalta la eternidad del infierno. Pero quedan preguntas en el aire. Pareciera que el infierno chocara, o sea, la realidad del infierno chocara contra esa imagen misericordiosa que tenemos del Padre. O sea, ¿cómo es esto que un infierno eterno, si hay un Padre tan bueno, tan bondadoso, tan justo, tan misericordioso? Y es tal vez la pregunta que más se hace hoy la gente. ¿Cómo así existe el infierno si es que Dios nos ama tanto, si es que Dios es tan misericordioso? Pues yo les cuento que una vez estaba en el Santísimo, estaba orando con Jesús y le dije precisamente eso. Le decía, Señor, es que no compagina muy bien. O sea, es que es muy difícil cuadrar, muy difícil hacer que case la existencia del infierno con tu misericordia profunda. Entonces le pregunté así, Señor, ¿por qué si tú nos amas tanto hay gente que se condena? Oigan, yo les digo la verdad, yo no soy místico, no tengo revelaciones privadas, yo no escucho que me hable Dios, yo no tengo sueños sobrenaturales, pero de vez en cuando tengo unas luces que el Señor me da en el Santísimo como si escuchara perfectamente su voz. De vez en cuando en un clima de profunda oración experimento como unas certezas interiores y sobrenaturales. Y ese fue uno de esos momentos. Y sentí que el Señor me decía, yo le acababa de decir, ¿cómo es que tú nos amas tanto y hay gente que se condena? Y escuché clarísimo en mi corazón esto. Es que los que se condenan no se condenan porque yo no los ame, sino porque ellos no me aman. Y yo no puedo obligar a nadie a estar conmigo. ¿Qué tal esa? No porque yo no los ame, sino porque ellos no me aman. Y Dios no puede obligar a alguien a estar con Él eternamente. Sería faltar a la libertad, al libre albedrío que nos dio. Sería faltar a esa promesa que nos hizo, de que somos libres, de que podemos decidir por nuestra propia cuenta. El Señor te hizo libre y tú puedes decidir condenarte. Ahora, ¿son muchos los que se condenan? Esa pregunta se le hicieron al Señor. Y el Señor dijo, no dijo si sí o no, dijo simplemente, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación y muchos los que transitan por él. La pregunta es, ¿muchos qué significa para Dios? Uno solo puede ser muchos. Una pequeña porción humana en proporciones pueden ser muchos, porque para Dios es terrible que se le condene aunque sea uno. O muchos puede ser en realidad una enorme multitud de personas que quieran andar por el camino de la condenación. Señores, eso no lo sabemos. Y no podemos saber con certeza quién se condenó. Y nadie puede decir, este se condenó con seguridad absoluta. La Iglesia puede canonizar a alguien, puede decir, este se salvó con seguridad absoluta, y lo hace. Cuando la Iglesia determina, o más bien proclama, que una persona es santa, lo que está diciendo es que estamos seguros de que esta persona se salvó. Y cuando el Papa escribe un decreto de canonización, el Papa no se equivoca, el Papa actúa de manera infalible. El Papa se podría equivocar incluso en una beatificación, no es infalible la beatificación, pero el acto de canonizar es un acto infalible. O sea, el Papa con seguridad, cuando canoniza a alguien, está asegurando que esa persona era una santa y que está en el cielo. Pero la Iglesia no hace lo contrario. La Iglesia jamás asegura, este se condenó, ni siquiera de Judas. Oigan, ni siquiera hay un documento que diga a la Iglesia que Judas se condenó, aún con los textos tan fuertes que aparecen en el Evangelio sobre Judas. El Señor dice, al que entregue el Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Y la única razón para no haber nacido, lo único peor que no nacer es condenarse. O también dice el Señor de Judas, también dice, haciéndole la oración al Padre, en la oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, le dice el Señor, Padre,
te entrego a todos los que me diste, y todos se salvan, menos el que llevaba consigo la condenación. ¿Y quién era ese? ¿Quién era ese? Y aún así, la iglesia no se atreve a decir que Judas se condenó. Digo, que no lo diga no significa que no sea muy probable que se haya condenado. Wilson, pero Judas se arrepintió al final. No, señores, a Judas le remordió la conciencia al final. Pero remordimiento no es sinónimo de arrepentimiento. Remordimiento es dolor por lo que hice. Ok, tengo un desconcierto por lo que acabo de hacer, pero el remordimiento puede volverse arrepentimiento, y ahí sería un remordimiento sano, o puede volverse desesperación, y ahí sería un remordimiento no sano. Es más, sería peor la desesperación que el mismo pecado. Existe un libro que se llama Cartas del demonio a su sobrino. No se asusten por el título es muy sugestivo, pero en realidad es un tratado de teología espiritual hecho en cartas. Carta del demonio a su sobrino, de C.S. Lewis. Se escribe C.S. Lewis. C.S. Lewis. C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, era un pensador cristiano extraordinario. De hecho, las Crónicas de Narnia, si ustedes la ven detenidamente, está inspirado en el cristianismo. Aslan, el famoso tigre, es simplemente la representación de Jesús. ¿Se acuerdan que Aslan al final muere y resucita? Y cuando ellos van nuevamente a ese guardarropas, ya van a salir pues como del mundo de Narnia, le dice que afuera lo conocerán con otro nombre. Las Crónicas de Narnia están inspirados en principios cristianos. Y C.S. Lewis es uno de los más grandes pensadores cristianos del siglo XIX. Sí. Entonces, este hombre escribe este tratado, Cartas del Diablo a su sobrino, lo pueden descargar por internet, y es un diálogo como unas cartas que le escribe un demonio, que era un tío, el demonio tío, al demonio sobrino. Era como un demonio viejo, experimentado ya en el arte de tentar, que le escribe a su demonio, a su sobrino demonio, que es un novato para tentar. Entonces es muy increíble porque vos la vas leyendo y te vas dando cuenta como la lógica de la tentación. Él como que con ese libro quería expresar cómo funciona la tentación del demonio, cómo funciona la vida espiritual. Y hay un pedazo del libro que a mí me sorprendió mucho cuando lo leí, y es que el sobrino, el demonio sobrino, esto pues es una invención de él, o sea, no es que haya una revelación, no. El tipo se inventó la manera de transmitir este conocimiento de teología espiritual de esa manera. Pero hay un momento donde el demonio jovencito sobrino le dice a su tío que estaba feliz porque había logrado hacer caer en pecado a un cristiano que era muy firme, que lo había tentado por todas partes y finalmente lo hizo caer en pecado. Y le dijo, he logrado mi cometido. Entonces le responde el tío, creo que se llama Orugario, un nombre así pues como muy dulce, Orugario, le dice, no te alegres, porque todavía no has terminado. Le dice, ¿a qué te refieres? Entonces le dice, nuestro objetivo no es que los hombres pequen, o por lo menos ese no es nuestro objetivo final. Porque si pecan y después se convierten y se arrepienten de su pecado, pueden ser unos grandes santos. Un San Francisco de Asís, un San Agustín de Hipona, una Santa María Magdalena, grandes pecadores que después de esa gran miseria, de ese gran estiércol del pecado, pues surgió una flor bellísima y ese estiércol de pecado sirvió como abono. Entonces dice él, lo que nosotros queremos no es solo que pequen, sino que hay que llevarles a pensar que su pecado ya no merece perdón de Dios. Hay que llevarles a pensar que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. No solo que pequen, sino que después crean, Dios no me perdona. Lo que hice fue tan grave que Dios no me perdona.
Y entonces dice, ahí sí hemos logrado nuestro cometido. Es el pecado de desesperación. Es el pecado contra el Espíritu Santo del que habla el Evangelio. Es creer que ya Dios no me va a perdonar. Entonces, cuando el remordimiento en el corazón que experimenta una persona se convierte en desesperación, no solamente no es perdonado, sino que la persona cree que jamás va a ser perdonada. Y no es perdonado no porque no quiera Dios perdonarle, sino porque la persona no quiere pedirle perdón a Dios, porque cree que su pecado es más grande que la misericordia de Dios. Señores, si de toda la consagración, si de todo el esfuerzo que están haciendo ustedes para venir aquí cada 8 días, les queda solamente esto que les voy a decir, y todo lo demás se les olvida, pero esto se les queda grabado en sus corazones, valió la pena todo el esfuerzo. Escúchenme, todo el pecado de la humanidad, desde el primer hasta el último hombre, todo el pecado de la humanidad junto, si lo pudiéramos juntar, todas las masacres, asesinatos, violaciones, todas las blasfemias, sacrilegios. Piensa en todos los monstruos que ha producido la historia: Hitler, Calígula, Nerón, Stalin, Lenin. Piensa en todas las atrocidades, los crímenes más graves de lesa humanidad que te puedas imaginar. Junten todos esos pecados en una sola persona. Si pudiéramos juntarlos todos en una sola persona, pues déjenme decirles que el pecado de esa sola persona sería como una gota en comparación al océano de la misericordia de Dios. El pecado de toda la humanidad junta, de toda la historia, si lo pudiésemos juntar, sería una gota en comparación al océano de la misericordia de Dios. No hay pecado por grave que sea, no hay maldad por grave que hayas cometido, no hay estado por deplorable que sea de un cristiano que no merezca la misericordia y el perdón de Dios. Aunque hayas matado al Papa, que sería, podríamos decir, lo más terrible que podría ser una persona, aún ese Ali Agca, este musulmán que intentó matar a San Juan Pablo II, merece misericordia de Dios. Y digo merece entre comillas, no porque estrictamente la merezca nadie, sino porque la sangre de Cristo nos la mereció para siempre. ¿Quién como Dios? Pero requiere arrepentimiento, requiere propósito de enmienda, requiere deseo de cambio. La misericordia no puede llegar al que no la pide. Por eso hay gente que se condena. No porque Dios no tenga misericordia, sino porque muchos no la quisieron pedir, o porque creyeron que no la necesitaban, pecado de presunción, o porque creyeron que no la merecían, pecado de desesperación. En el fondo son las dos razones por las que alguien se condena: o por presuntuoso, porque cree que no lo necesita, vivo a mis anchas, cual conversión, cual vida espiritual, cual consagración, cual iglesia, cual virgen, cual Eucaristía, cual sacramentos, no necesito de nada. O al contrario, el pecado de desesperación: estoy tan mal, mi pecado es tan grave, he caído tan bajo que ya no merezco perdón de Dios. Lo que pasó con Judas entonces fue remordimiento que desafortunadamente degeneró en desesperación. Entonces, no sabemos quién se condena. Wilson, pero esta persona murió en pecado mortal. No tenemos nunca certeza que alguien muere en pecado mortal. Pero yo vi que no se confesó. Si una persona no se ha confesado y antes de morir le dice a Dios desde lo profundo de su alma: Dios mío, perdóname, acuérdese de esas 3 palabras, Dios mío, perdóname, esa persona se salva. Se los había dicho, ¿cierto? Es el medio extraordinario por el que Dios
da la salvación a esa persona. Tiene que purificar en el purgatorio lo que hizo, pero es un medio extraordinario. Se le acerca una mamá muy preocupada al santo cura de Ars. Su hijo se había tirado de un puente y se había ahogado o desnucado, no sé pues, pero muerto. Y la mamá le dijo al padre, al santo cura de Ars, que estaba muy preocupada, que temía por la salvación de su hijo. San Juan María Vianney, santo cura de Ars, le dice: déjeme, yo voy a orar por él. En teoría, quien se condena, quien se suicida, se condenaría, ¿no? Pues porque cometería un pecado mortal tan grave como quitarse la vida. Y digo en teoría porque lo que les voy a demostrar no es con exactitud. Entonces el santo cura de Ars se pone a rezar y el Señor le revela que entre el puente y la tierra donde se desnucó, el Señor creó un puente de misericordia y el joven, en un acto de nacrosegundos, fue capaz de arrepentirse y no condenarse. Entonces no sabemos exactamente, no sabemos en el momento de la muerte si alguien logra arrepentirse, pero al contrario tampoco sabemos si tendremos tiempo para hacerlo. Entonces ni lo uno ni lo otro. Aquel que dice, bueno, al final me arrepiento, pero también, y si pasa que vas caminando y te dan un tiro, pierdes la conciencia, un accidente que ni te das cuenta, estás dormido, o sea, son tantas cosas. Por eso nosotros tenemos que vivir arrepentidos y convertidos ya. Entonces, repito, no sabemos quién se condena. Dice un poeta: llegué al cielo y me sorprendí mucho al ver allí gente que no esperaba ver. Pero me sorprendí más cuando vi que no me esperaban a mí. Entonces, cuidado, no vaya a ser que yo crea que todos los demás se van a condenar porque son unos pecadores y en cambio yo soy un ángel. Yo sí voy a salvarme. No, cuidadito. Todos necesitamos de la misericordia de Dios permanentemente. Todos necesitamos de la bondad de Dios. Finalmente, el Señor habla mucho del fuego. Cada que habla del infierno, habla del fuego, el fuego eterno, el fuego que no se apaga, el fuego que no se consume. La Iglesia ha entendido siempre que este fuego se refiere a algo que se llama la pena de los sentidos. ¿Y la pena de los sentidos qué significa? Que de alguna manera el condenado sufriría en los sentidos con los que más pecó, en la misma proporción eternamente. Se llama pena de sentidos. Voy a concluir leyendo un pedazo que está en el Totus Tus. Es un extracto del libro La imitación de Cristo. Así lo expresa la imitación de Cristo. La imitación de Cristo, claro, es un libro escrito a finales de la Edad Media, pero lo expresa de una manera muy cruda. Y miren, yo les voy a ser honesto. A mí me gustaría tenerle un poquito más de respeto al infierno. ¿Ustedes se han dado cuenta que pasamos de un extremo a otro? Pasamos del extremo donde nuestros abuelos, todo era el infierno, te vas a condenar, el infierno, y todo el mundo vivía muerto de miedo. Pasamos al otro extremo donde pues no pasa nada, haga lo que quiera, Dios es un gordo bonachón que va a salvar igual a los buenos y a los malos, que no importa lo que hagas, Dios te va a salvar. Pasamos al otro extremo. Yo honestamente les digo, a mí me gustaría tener un poquito más de respeto al infierno. Y cuando leo cosas de estas, me estremece el alma y yo digo, Dios mío, pues sí, prefiero ser estremecido, prefiero tenerle temor a esto. Aunque yo no hago las cosas por temor al infierno, hago las cosas por amor a Dios. Pero qué bueno, como les había contado la otra vez, ¿se acuerdan de esta profe de natación que les dije que se iba a suicidar, la del hijo? Que por temor al infierno no lo hizo. Pues muy bien, a veces es el temor al infierno el que hará que no cometas una locura. Idealmente que sea el amor a Dios. Pero repito, a mí no me parece que un poquito de respeto a la realidad del infierno sea mal. Al contrario, me parece que es muy saludable
Así como es muy saludable temerle al VIH. ¿Eso no es saludable? Claro que sí. Cuando uno le pierde el respeto a estas realidades, pues termina fácilmente cayendo. Y dice, la imitación de Cristo. En lo mismo que peca el hombre, será más gravemente castigado. Allí los perezosos serán punzados con aguijones ardientes, y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed. Allí los lujuriosos y amadores de los deleites serán rociados con hediondo azufre. Y los amadores de los deleites y los envidiosos aullarán de dolor como rabiosos perros. No hay vicio que no tenga su propio tormento. Allí los soberbios serán llenos de confusión, y los avarientos o avaros serán oprimidos con miserable necesidad. Allí será más grave pasar 1 hora de pena que aquí 100 años de penitencia amarga. Allí no hay sosiego ni consolación para los condenados, mas aquí cesan algunas veces los trabajos y se goza del consuelo de los amigos. Ten ahora cuidado y dolor de tus pecados, para que en el día del juicio estés seguro con los bienaventurados. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muchachos, que sea una saludable advertencia para nuestra alma la posibilidad que tenemos de condenarnos. Que sea una saludable advertencia. Todos fuimos llamados al cielo y Dios quiere que nos salvemos. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si existe el peligro de la condenación? ¿Crees en la Biblia? ¿Crees en la iglesia? O bueno, ¿crees en la Biblia por lo menos? ¿Crees en las palabras de Jesús? Has de creer entonces que esta posibilidad no solo es terrible, sino real. Vamos a ponernos de rodillas. Vamos en este momento a pedirle al Señor que nos enamore mucho de Él. Quiero que entiendas una cosa. Dios quiere que te salves. Por eso te trajo a este lugar. Él quiere que te salves pero es necesario tomar decisiones. Es necesario tomar decisiones radicales. Es necesario cambiar de vida de una buena vez y para siempre. Es necesario empezar ya un proceso serio de conversión. Un proceso donde tomes en serio tu vida espiritual. Llevas muchos años viviendo en el relajo del mundo. Es el momento de empezar. Un saludable respeto a la posibilidad de condenarnos eternamente ayuda bastante para tomarnos en serio esto. Pero quiero que me entiendas que ese Dios, que es amor, solo sueña eternamente estar contigo, a tu lado para siempre. Escúchalo. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, sé muy bien lo que has sufrido, pues de tu lado
Escúchalo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Cierra tus ojos, escúchalo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Él quiere que te salves. Él quiere que te salves, pero es momento de cambiar de vida. Es el momento de tomar decisiones radicales. Es el momento de decirle a Dios: Señor, arranca de mi vida todo lo que me aleja de ti. Arranca de mí el pecado, Señor. Me someto con docilidad a tu voluntad. Quiero hacer, Señor, lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy para que hagas de mí lo que tú quieras. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé muy bien lo que en ti sientes. Es su voz, escúchalo. Aunque nunca lo compartes. Y yo a tu lado he caminado. Y junto a ti yo siempre he ido. Y aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama. En un instante de silencio, piensa a qué debes renunciar. ¿A qué debes renunciar? ¿Qué te aleja de Dios? ¿Cuál es el pecado que te aleja de Dios? Y si necesitas ser movido para cambiar, piensa cuál es el pecado que puede tenerte al borde del infierno. Como yo. De conmigo, renuncio a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz con Él en la fidelidad de cada día a la voluntad del Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Amén.